Bienvenido, bienvenida a una cita contigo. Soy Ana González y te doy la enhorabuena por regalarte este tiempo para ti. Hoy me acompaña un experto en sonido terapéutico a través del gong y los cuencos de cuarzo, Juan Carlos Palacín, quien además es constelador familiar y medium, entre muchas otras facetas. Yo he conocido a Juan Carlos gracias a la labor que desarrollamos como advisors en la Fundación Mundial de la Felicidad, donde juntos y con un gran equipo de profesionales creamos el podcast Feliz de Escucharte. Dados los estudios de doblaje y locución de Juan Carlos, él es una de las voces del podcast de la Fundación, pues cuando lo escuchéis veréis que tiene una voz muy radiofónica. Él mismo se describe como una persona en búsqueda de nuevos retos, inquieta y en constante evolución y transformación. Así que hoy, en una cita contigo, vamos a sumergirnos junto a Juan Carlos en el sonido terapéutico y las energías no visibles. Así que bienvenido, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, sinceramente, muchas gracias por invitarme a tu podcast, a tu programa. Y la verdad es con ganas de compartir, la verdad. Bien, Bueno, bien. qué bueno. Te denominas a ti mismo como terapeuta vibracional. ¿Puedes explicarnos un poquito en qué consiste, qué es exactamente esto? Sí, te explico. Llegué a esa deducción, a ese término de terapeuta vibracional, después de mucho tiempo intentando buscar un nombre adecuado para que la gente entendiera exactamente qué es lo que hacía, ¿de acuerdo? Porque medio en serio, medio en broma, cuando la gente me preguntaba, bueno, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Sabes? Entonces a la gente le decía, no, yo soy un tocacuencos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, reaccionaban de la misma manera que acabas de reaccionar tú ahora, ¿vale? En plan de coña, ¿vale? O sea, tocacuencos se relaciona con tocapelotas, ¿no? Entonces, evidentemente, pues claro, era un término que al final dije, pues mira, soy terapeuta vibracional, me especializo en el sonido terapéutico de cuencos de cuarzo y gong. ¿Por qué? Porque son los instrumentos que realmente a mí me apasionan, me hacen vibrar y evidentemente con los cuales he logrado conseguir mi herramienta. ¿De acuerdo? Igual que un informático tiene su ordenador, que será lo mejor de lo mejorcito para trabajar y sus programaciones, tal y tal, para lograr grandes eventos o grandes programas que llevarán a un gran término a su cliente, pues mis ordenadores son los cuencos, es el gong y también evidentemente es mi capacidad mediúnica, por decirlo de alguna manera, y esas son mis tres herramientas que a nivel terapéutico desde hace los últimos 20 años estoy poniendo en práctica. Y Juan Carlos, ¿cómo puede sanarnos el sonido? ¿Cómo llega a ser terapéutico? ¿Qué mecanismos son los que activa tanto, pues eso, ¿no? El sonido del gong como el de los cuencos de cuarzo. Vale. De entrada, ¿vale? Quiero dejar muy, muy, muy claro, ¿de acuerdo? Que los cuencos y el gong, ¿de acuerdo? De por sí, ¿vale? Ellos solitos, ¿de acuerdo? No sanan nada, Ujú. ¿de acuerdo? Sino que el que se sana, por decirlo así, por utilizar este término de sanación, ¿vale? Es el propio ser humano, ¿sí? ¿Correcto? Perfecto. Entonces, los cuencos de cuarzo y el gong o cualquier tipo de instrumento vibracional, ¿de acuerdo? Lo único que hace es subir las vibraciones energéticas de las personas. Entonces, cuando las energías están elevadas, están aumentadas, por decirlo de algún tipo de manera, es entonces donde ocurre la magia de la sanación, porque la persona entra en un estado meditativo o entra en una frecuencia energética sanadora, que se llama sanadora, porque la persona reconoce esa vibración como suya. Dice, este es mi alimento, esto es casa, esto es bueno, se acomoda, la consume y entonces es cuando realmente de allí empieza el proceso de recuperación o de equilibrio de la propia persona, pero se lo gestiona la propia persona, Ujú. ¿de acuerdo? O Claro. sea,
yo acompaño, ¿de acuerdo? Yo puedo acompañarte. Es como el que va a... Yo siempre digo que, ¿sabes de aquella película de Paseando a Mrs. Daisy? Que Ujú. tiene el chofer y la señora va detrás y la acompaña, patín, patín, patán, ¿vale? Pues yo soy como el chofer de Mrs. Daisy, ¿de acuerdo? Yo lo que hago es acompañarte, ¿de acuerdo? Mi coche son los cuencos o el gong, y entonces yo lo único que hago es acompañarte a un viaje y te sostengo energéticamente y vibracionalmente con el sonido, pero la que disfruta del viaje es Mrs. Daisy, ¿vale? En Vaya. este caso, la persona que está ahí. Yo lo he experimentado hace unos años, tanto el gong como los cuencos de cuarzo, gracias Ujú. a un amigo que ya nos acompaña desde otro plano. Bien, Y fue además pues muy emocionante y muy revelador también, o sea que claro. fue una práctica. Entonces, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre el gong y los cuencos de cuarzo? ¿Tú los utilizas, por ejemplo, en la misma terapia o por separado? ¿Cómo lo trabajas esto? Todo depende, todo depende de la persona. Yo siempre les ofrezco, esos son los instrumentos, ¿de acuerdo? Tú eliges qué herramienta quieres utilizar, Ujú. ¿vale? Otra cosa es que yo pueda sentir o percibir que directamente le puedo ir. Hay personas que son de gong, hay personas que son de cuencos, ¿vale? Y hay personas que se adaptan a cualquier tipo a cualquiera de los dos, ¿de Ajá. acuerdo? Pero siempre es la persona la que elige, ¿de acuerdo? Yo no impongo nunca nada, ¿de acuerdo? Yo siempre doy la opción A o B. Y entonces las personas eligen Ujú. en, Ujú. en esa decisión y eligen la Claro. herramienta que quieren. Muy bien. Y claro, tenemos que tener en cuenta pues que nuestro cuerpo está formado mayormente de agua, ¿no? Y que ¿Correcto? estas vibraciones que Sí. produce el sonido pues también se producen en nuestro interior, ¿no? Entonces, Correcto, ahí está también apoyando esta terapia, ¿no? A movernos por dentro y a conectar, como tú dices, ¿no? Pues exacto. con nuestro interior, etcétera. Entonces, ¿en qué casos, por ejemplo, tú recomiendas utilizar esta terapia de sonido? ¿O qué tipo de personas o qué tipo de problemáticas o cosas a sanar vienen a ti, ¿no? Para poderlas trabajar con tus terapias de sonido. Vale. Es para todo el mundo. Ujú, Y no es que quiera vender el producto a todo el mundo, ¿eh? Ni mucho menos. Pero cualquier cualquier ser humano, desde que nace, aprende con sonido. Aprende con el sonido del corazón de mamá. Aprende hablando y gestionando. Aprende con las canciones que va escuchando las nanas que le cantan. O que le ponen un CD, o que la mamá es práctica, YouTube le pone unas nanas y el chico es con niño o niña. Hablamos de seres humanos, ¿eh? Por integrar todos los géneros, ¿de acuerdo? Todo es sonido. Por lo tanto, el ser humano ya de nacimiento, ¿de acuerdo? Se comunica a través del sonido, es su herramienta básica y sana a través del sonido, ¿vale? O sea, dos no se pelean si uno no quiere, o sea, todo es negociación, todo es hablar. El hablar es el sonido, es llegar a un punto de equilibrio de vibración. Yo tengo esas ideas que llevan esta vibración, esta energía, y yo llevo otras. Por lo tanto, vamos a intentar equilibrarnos para llegar a buen puerto, ¿vale? Y cada uno pone de lo suyo. Pues con los cuencos y con el gong es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, sirve para todo el mundo y te podría explicar historias mil. Y de patologías te podría explicar mil y cientos, ¿de acuerdo? Yo siempre explico una que es, ah, que es brutal y es la que a mí me marcó muchísimo. Yo tenía un centro de terapias que se llamaba Temps Partout, que estaba en Barcelona. Entonces, en aquella época, cuando yo me iniciaba con los cuencos de cuarzo, ¿de acuerdo? Y mi mediunidad, yo le dije al universo, por favor, envíame, ¿vale? A personas que necesiten de esta terapia para hacer mis horas de práctica, ¿de acuerdo? Horas de rodaje y horas de experimentar. Bien, pues evidentemente allí me di cuenta de que lo que pides se materializa, ¿de acuerdo? Y también aprendí que hay que aprender a pedir, ¿vale? Con todo tipo de detalles.
que eso es muy importante, ¿vale? La gente dice, no, pido un coche, ¿vale? Pero ¿qué coche quieres? Me explico, qué color, qué cilindrada, cuántas puertas, tal y tal. Pues eso es muy importante. Bien, entonces, se me presenta, en aquel momento, evidentemente, yo estaba haciendo un voluntariado dentro de una fundación de fibromialgia. ¿De acuerdo? Bien. Se me presenta un prototipo de mujer con fibromialgia, ¿vale? Que en aquel momento era prototipo, o se consideraba el prototipo. Era una mujer de aproximadamente, debería tener unos 57, 62 años, por ese margen de edad, no recuerdo exactamente, pero por ese margen, ¿de acuerdo? Una mujer que tenía una estatura aproximadamente, no debería tener más del 1,62 m, 1,63 m, y era una mujer muy, muy, muy voluminosa, ¿de acuerdo? Entonces, era una mujer que 1,60 m y poco, ¿vale? Y pesaba en aquel momento, para que te hagas una idea, debería pesar unos 115, 120 kilos, ¿vale? Una señora mujer. Entonces, con dificultad de movimiento, me la trajo el marido, poco a poco iba caminando, poco a poco le costaba una barbaridad moverse. Entonces la acompañé al box y en el box en ese momento le ofrecí o camilla o tatami, ¿de acuerdo? Que era un futón. Se me sentó, bueno, se me sentó. La acompañamos a tumbarse en el futón. Yo puse los cuencos de cuarzo a su alrededor. La invité a relajarse. Empecé a tocar pim, pam, pim, pam, pim, pam. Yo canalicé lo que tenía que canalizar. Le llegó la información y la energía que le tenía que llegar. Y normalmente esas terapias duraban unos 30, 35 minutos. Me alargué un poquito más y me quedé súper sorprendido porque al acabar de tocar, la señora se me levanta sola. Cuando antes con el marido y yo tuvimos que acompañarla a sentarla, ¿vale? Una, se me levanta sola. Dos, llorando como una balena, ¿vale? De lo feliz que estaba de no sentir dolor. Tres, entender el por qué le estaba pasando y el por qué tenía tanto dolor y gestionaba tanto dolor, ¿vale? Porque una de las cosas que tienen los cuencos es que te cogen y te dicen la verdad en la cara. Esa información va ahí, ¿vale? Cuarto, se me va del box, súper feliz y súper contenta, atraviesa todo el centro de terapias ella solita, tenía una entrada grande donde también tenía tienda de productos naturales, el esposo estaba sentado allí, la señora no vio al esposo, no vio nada, se abre la puerta y se va tan tranquilamente. Y el marido sabe en plan dibujos animados lo que a la cara de pasmao, ¿vale? Y yo también flipando y me dice, ¿qué le has hecho? Digo, le he tocado los cuencos, ¿vale? Y el hombre medio en serio, medio en broma, me dice, pues dime cómo se los has tocado, pues yo también se los quiero tocar. Qué maravilloso. Y salió por la puerta. Al cabo de un rato volvió, súper feliz, súper dinámica, o sea, pongo este ejemplo, ¿vale? Porque es para que la gente lo entienda. Ujú. ¿Vale? Y es que directamente, o sea, el sonido te hace entrar en un estado de conciencia, ¿de acuerdo? ¿Qué hace? Sales de tu cuerpo, ¿de acuerdo? Dejando el cuerpo físico allí, sales. Cuando digo sales, ¿vale? Hay personas que evidentemente salen de su cuerpo físico, se dan una vuelta y luego regresan, ¿vale? Y hay otras personas que simplemente es como toman conciencia, ¿vale? Dejan aparte el cuerpo físico, se conectan con su conciencia y trabajan desde allí. Y modifican sus creencias, modifican sus patrones de vida, modifican conductas, ¿de acuerdo? Y cuando digo modificar, no digo que de la noche a la mañana en 30 segundos se modifica todo. No, ¿vale? Sino que simplemente se les planta la semillita, ¿vale? Diciendo, esta es la oportunidad que tienes. Esa es información que te llega. A partir de ahí, tú eres libre de gestionar como quieras. O lo tomas y lo aplicas, lo dejas correr, o de momento lo dejas en cuarentena porque de momento no eres capaz de asumir esa información. Y necesitas un tiempo para
ir mirando esa información y poco a poco te vas adaptando a esa nueva información y la vas cogiendo a cachitos hasta que al final la coges por todo y la integras en tu vida. Qué bueno y qué interesante y qué recomendable, porque además de, pues eso, ¿no? Cuando hay un problema y la gran ayuda, ¿no? Que puede hacer el sonido, porque nos conecta con algo más elevado, algo superior y que nos hace entender. Correcto. Pero además, no solo cuando hay una problemática, como tú bien decías, o sea, es algo que debiéramos de hacer todas las personas, o sea, de practicar y de incorporar en nuestra vida incluso diaria. Y tú Sí, además realizas también conciertos, ¿no? Meditativos en los que sí, exacto. O sea, tocas lo que es la también. aplicación del sonido terapéutico se puede hacer o bien a nivel individual, con terapia individual, ¿vale? O si no, a nivel colectivo. Entonces, dentro de ese grupo colectivo, ¿de acuerdo? Que es un grupo de personas que se reúnen, ¿vale? Para recibir lo que es la aplicación del sonido terapéutico en formato concierto. Entonces, ¿qué hacen? La gente viene, se tumba, ¿vale? O últimamente ya no los hago tumbar, sino que los pongo dentro de hamacas, ¿de Ah, acuerdo? Porque sí, porque he conseguido entrar, alquilar una sala de yoga en la cual hacen yoga acrobático. Y entonces yo lo que aprovecho es el material del yoga acrobático, que no dejan de ser unas hamacas que van colgadas. Entonces a las personas las cojo y les invito a que se tumben en la hamaca. qué bueno. ¿Bien? Por lo tanto, de entrada ya no estás en el suelo, sino que estás flotando, estás elevado. Por lo tanto, directamente la pérdida de conciencia del cuerpo físico es prácticamente instantánea. Y entonces, evidentemente, ¿yo qué hago? Pues me pongo a tocar o bien los cuencos, me pongo a tocar el gong, o pueden ser conciertos meditativos que entonces sí que se utilizan toda una serie de instrumentos. Ujú. Básicamente, evidentemente, nos centramos en cuencos y gong, pero evidentemente pueden haber otros como didgeridús, hanks, no sé, infinidad de pequeños instrumentos de percusión, los cuales, o tambores chamánicos, que pueden ayudar a la entrada y al regreso de ese viaje sonoro. ¿De acuerdo? Qué Y bueno. entonces la aplicación es esa, básicamente. Yo estoy deseando acudir a uno de tus conciertos. Tú cuando quieras. Y te iba a comentar, ¿esto también lo haces a distancia o tiene que ser presencial la terapia de sonido? Bien. Puede ser online. Ujú. Y la verdad es que funciona muy, muy, muy bien. Yo Ajá. tenía mis dudas, ¿de acuerdo? Porque evidentemente, a ver, no dejo de ser una persona, por mucho que me dedique al sonido y por mucho que sea medium, ¿de acuerdo? Yo soy una persona muy pragmática que pisa de pies en el suelo cuando hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, una de las cosas que hice en pandemia, ¿de acuerdo? Fue durante esos 2 años que nos tuvieron ahí guardaicos, ¿vale? Entonces hice básicamente dos cosas. Creé un pequeño curso de iniciación a la terapia vibracional, en los cuales me grabé, medité, me lo hice todo yo en casa. Y luego, aparte, me dediqué a realizar prácticas de sonido terapéutico de manera gratuita, online, con personas que me lo solicitaban. Y evidentemente dije, no tengo otra cosa que hacer, o sea, vamos a hacerlo, ya que la vida me da esa oportunidad, es una gran señal, pues vamos a por ello. Y evidentemente lo hice. Oye, que funciona. Me ¿No? explico, yo tenía mis dudas, pero evidentemente funciona y muy, muy, muy bien. Qué Muy bien, bien. porque así pueden contactarte, estén donde estén las personas Exactamente, y exactamente. experimentar, ¿no? Esto. Correcto, entonces lo único que tienen que hacer es en su casa, en su domicilio o donde quieran recibir la sesión, evidentemente lo único que les pido es que estén muy confortables físicamente, que tengan un silencio ambiental que les pueda ayudar a recibir esa meditación o sesión puede ser meditación, puede ser canalización, o sea, una vez me conecto, sé que toco, ¿de acuerdo? Pero me pongo al servicio de. Y Ujú. entonces yo como Juan Carlos es como que desaparezco, ¿de acuerdo? Y entonces es como que
Bueno, como que no, es que directamente canalizo toda una serie de información que es para esa persona. Punto y pelota. Es así de simple. ¿De acuerdo? Y nuevamente siempre les pido que tengan unos buenos auriculares para recibir toda esa información y de una manera tranquila, relajada, sedada. Bien, es eso. Estupendo. Vamos a hablar ahora de tu don de la mediumnidad. Juan Carlos, eres ¿Vale? medio, lo descubriste desde muy joven, además. No sé, ¿puedes contarnos cómo lo viviste? ¿Qué significa esto para ti? Este descubrimiento siendo tan jovencito. Vale, bien. Primero de todo, como que soy una persona muy pragmática, bien. am, Sobre todo aquellas todas personas que escuchen esta entrevista, ¿vale? Y que cuando yo digo yo soy medium, ¿de acuerdo? Primero de todo, que no me pongan, ¿vale? Ni me suben en un pedestal, que no quiero estar, ¿de acuerdo? Ni tampoco se piensen que yo soy un ser especial o un hombre especial por ser medium. No, ¿de acuerdo? Ni de coña. Yo soy una persona normal y corriente que coge, vive, duerme normal, ¿vale? Lo único que evidentemente vine, ¿vale? Con lo que yo llamo una caja de herramientas de alma, que todo el mundo cuando nace se trae su caja de herramientas, ¿de acuerdo? ¿Sabes aquella frase que dicen que todos los niños vienen con un pan debajo del brazo? ¿Vale? Yo cambiaría la barra de pan, ¿vale? Por una caja de herramientas, por un estuche de herramientas de alma. Ajá. ¿Sí? Nuestros dones y Entonces, talentos, ¿no? También. ahí está, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces, para mí la mediunidad no es un don, para mí no es un talento, ¿de acuerdo? Sino para mí simplemente es una extensión de mí, es una herramienta más de alma que llevo, ¿vale? Entonces, dejado esto claro, sí, de pequeño yo ya veía cosas. Yo veía, por ejemplo, donde las personas veían un árbol, yo veía tres, ¿vale? Porque veía las energías. A veces yo veía gente de colores, Ujú. ¿vale? Yo a la gente la veía y luego veía... Aura. Sí, ¿vale? Lo que yo llamaba de pequeño los globos de colores, Qué bueno. ¿vale? Entonces, luego eso se tapó un poco a medida que vas creciendo, vas viendo cosas, la vida te da formas de experimentar, ¿de acuerdo? Hasta que llegó un momento en el cual la vida me dijo claramente que era medium, me puso en manos de una señora que en paz descanse, ahí esté en gloria Susanita, que me ayudó muchísimo y me enseñó qué era ser medium, ¿de acuerdo? Una cosa es, soy medium, sí, no, no, a ver, ¿qué es ser medium de real? ¿Qué tipo de incorporaciones puedes tener? Me explico, porque medium, hay muchísimos tipos de medium, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces, cuando a mí se me dijo, tienes la posibilidad de gestionar cómo quieres tu mediunidad, ¿vale? Porque hay mediums que integran, Ujú. ¿vale? Y es como que se apartan y a través de ellos hablan y gestionan, Ujú. ¿sí? Perfecto, que eso yo ya lo he vivido, lo he experimentado un par o tres de veces con varios difuntos y no quiero más de eso. No Ajá. quiero más de eso, ¿vale? O sea, Vale. es como ceder el cuerpo Mm. tuyo a ellos, ¿vale? ¿Estás la típica Como en película la de peli Ghost? Ghost, ¿no? Exactamente, que todo el mundo en incorporación es y no es eso, Ya, ¿vale? Pero ya. es muy Pero parecido. el símil, ¿no? Esa El sería uno de símil, los tipos. exactamente, el símil es eso, ¿de acuerdo? Entonces, eso desgasta una barbaridad energéticamente, me desgasta Imagino. una barbaridad. Por lo tanto, al final decidí, o por ejemplo, hay mediums, ¿vale? Que empiezan, por ejemplo, que empiezan a girar, Ujú. ¿vale? Y entonces en ese girar energético es cuando entra la persona que quiere comunicar algo, lo comunica, se va y vuelven a girar, ¿vale? O sea, hay 40.000 maneras Claro. de ser medium y todo cambia con respecto a la civilización donde has nacido y a las creencias de donde has nacido, ¿vale? O a Ujú. las creencias religiosas de donde has nacido. Se adaptan, ¿vale? Ujú. Entonces yo, aunque soy una persona muy pragmática,
yo les dije, mira, no me vengáis con tonterías, no me vengáis con disfraces, no me vengáis con hostias. O sea, vamos a ver, si yo tengo que dar un mensaje, ¿vale? Poneros a mi lado, explicadme qué queréis, de qué manera lo queréis, y a partir de ahí yo miraré de gestionar como puede y como sepa. Claro. Es así de simple, para mí. Entonces, mis mediunidades, ¿de acuerdo? Es, como yo digo, ya he abierto wifi y entonces me empiezan a comer la oreja. ¿Vale? Entonces, yo voy escuchando voces, evidentemente, que me dicen, oye, pues dile esto, o dile aquello, o por aquí, o por aquí, o esto u otro. Ajá. ¿Vale? ¿Sabes? Clariaudiencia no es clarividencia, es decir, no los ves, los A oyes. ver, ¿Cómo te depende, comunicas tú con esa otra realidad? depende, depende. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, vamos a ver. Yo escucharlos los escucho. ¿De acuerdo? No obstante, que no es que sea con estos oídos, Ya. ¿vale? Que también he tenido la ocasión de hacerlo, ¿vale? Pero es más telepáticamente. Ajá. Yo todo lo gestiono prácticamente todo telepático. La información que recibo, las imágenes que recibo, todo es a nivel de telepatía. Ujú. Yo funciono así, ¿de Sí, acuerdo? Entonces, por ejemplo, claro, es que es tan amplio, te podría explicar tantas historias, pero que claro. nos Es pasaríamos un tema horas tan hablando del amplio y tema. tan interesante. Exactamente, pero para basarlo, para hacerlo corto, ¿de Ujú. acuerdo? En un día a día, ¿vale? Si no estoy delante de un cuenco tal, tal, en un día a día, ¿vale? Te puedo canalizar tranquilamente y últimamente siempre te vas a reír por lo que te voy a decir ahora, siempre canalizo, ¿vale? Con un plato de comida delante. Sí, sí, pero así de claro te lo digo. O sea, son un poco especiales, por decirlo otra cosa, que Sí. me hacen canalizar en restaurantes, en cafeterías, en barbacoas, cosas Ajá. así, ¿de acuerdo? De golpe y porrazo, estoy hablando con alguien, me quedo estático, como congelado, mirando fijamente a un punto a lo lejos, mi mirada está perdida y yo empiezo a hablar y empiezo a cascar y bla, 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 bla. Le doy la información que le tengo que dar a esa persona, ¿vale? Puede haber una interlocución, ella puede preguntar si esto no, es una conversación normal y corriente, ¿de Sí, sí, acuerdo? sí. Y luego cuando se cierra wifi y yo como que vuelvo, ¿dónde me había quedado? Así estábamos hablando de no sé, no sé cuántos. Y no me acuerdo de nada. Vaya. Porque claro, entonces esto no lo activas tú a voluntad. O sea, tienes una Sí, parte, ¿no? sí y no. Sí y Vale, no. Sí y no. vale. ¿Vale? Porque yo empiezo a notar cosas, Sí, porque pues como que se nota, y entonces ahí soy yo el que decide si sí o si no, si vale. es el momento o no es el momento. Ujú. Sí, ¿De si acuerdo? cortas el wifi o dices, venga, lo dejo abierto. Exactamente. O sea, el propietario y- de mi red de wifi soy yo. Vale. ¿Vale? A partir de ahí te doy el permiso y te doy la clave para conectarte a mi wifi. Ujú. ¿Sí? Claro. El tema de la comida, fíjate, pues es un momento, ¿no? De reunión social, es un momento de encuentro muchas veces, ¿no? En el que compartimos la comida con otras personas. A lo mejor puede ser por eso, ¿no? Que son momentos en los que últimamente, pero vamos, que has detectado tú que te está pasando últimamente, que es Correcto, correcto. en ese momento. Entonces, una persona, por ejemplo, que quisiera, pues eso, contactar, que quisiera recibir algún mensaje, etcétera, podría contactarte a ti y podría hacer, pues eso. Sí, sí. De todas maneras, yo siempre dejo claro varias cosas. Sí, Eh, gente que quiere contactar con mamá que se ha muerto, o con la abuela, o con la tía, o con el padre, o con no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Así, ya. ¿vale? A diario. Pero yo siempre explico una cosa. Le pregunto, ¿estás realmente preparado? Ujú. Y si después de esta pregunta se me ponen a llorar, le digo, no estás preparado, ¿vale? Ni tú, ni él o ella, ¿de Claro. acuerdo? Porque no nos olvidemos, o sea, una vez falleces, evidentemente pasas un periodo, lo que yo llamo el periodo de reciclaje, Ujú, que te tienes que adaptar. ujú. O sea, has estado 40, 80, 90 años, 100 años siendo humano y de golpe y porrazo, en nada y menos se te ha ido un cuerpo físico, dices, ¿perdón?
no tengo cuerpo y ahora esto cómo se gestiona, Claro. ¿vale? Evidentemente ellos pasaron un proceso que tienen toda una serie de amiguitos o colaboradores que están ahí, que les enseñan tal y tal, pero tienen que pasar un proceso. Ujú. ¿Me Claro. explico? Es como el que le amputan una pierna de la noche a la mañana. Tiene que Él sigue sintiendo adaptarse. su pierna. ¿Me explico? Y Pues a es veces exactamente lo mismo. puede ser también, Juan Carlos, que la persona quiera contactar con alguien en especial y quien se presente sea otra, pues es otro espíritu o otro ser, ¿no? O Se puede puede ser que ha presentar otro, pasado. sí, se puede presentar otro en nombre de, Ajá. ¿vale? Porque ya me ha pasado muchas veces. ¿Por qué? Porque ni la persona que solicita la cita, ni la persona solicitada, ¿vale? Están preparadas para gestionarse emocionalmente. Ujú. Por lo tanto, hay un comunicador, Vale. ¿vale? Eso es como igual que, por ejemplo, en los divorcios, que las dos partes Mediador, ¿no? están Mediador. que se clavan hachazos y tiene Sí. que haber una persona por medio que sea un mediador. Ajá. Pues hay mediadores, existen esos, pero simplemente, pero no es porque el otro no quiera comunicarse, sino es que no está preparado emocionalmente o energéticamente Mm. para estar manteniendo una conversación con otra persona. Claro. Y ahora que nos decías del tiempo que necesitan, ¿no? Cuando desencarnamos, etcétera, el proceso, ¿qué nos puedes hablar tú o qué conoces tú del tema de la reencarnación? ¿Qué nos podrías hablar? ¿Nos podrías dar tu opinión al respecto? Ah, wow. A ver, yo siempre mis informaciones, ¿vale? Las baso en mis experiencias propias, Ajá, ¿de acuerdo? Y hablo por mí y por mi manera de vivir y sentir mi vida, ¿de exacto. acuerdo? Entonces, con el tema de las reencarnaciones, yo particularmente no he tenido ningún tipo de experiencia, ¿vale? Con la cual haya recibido información en concreto, ¿de acuerdo? Con el tema de la reencarnación. Ujú, Lo único que te podría decir es que si creo en la reencarnación, sí, evidentemente que las creo, evidentemente. Que tú eliges, llega un momento en el cual como alma, digámoslo así, o como ser energético, quieres vivir la experiencia humana. También. Y cuando vas a comprar el pack de me voy a pegar el viaje humano, ¿de acuerdo? Vas a una tienda, dices, quiero comprar una experiencia. Perfecto. ¿Qué tipo de experiencia quieres? Me voy a atrever a la humana. Vale, perfecto. Pues entonces te ofrecen, mira, ¿qué quieres aprender? ¿Qué necesidad tienes de aprender? Pues necesito aprender esto, esto y esto. Vale, perfecto. Buscaré el ordenador y entonces te aparecen varias posibilidades. Y entonces, de ahí tú eliges, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres ser? ¿Mujer? ¿Quieres ser hombre? ¿Qué tipo de vida quieres? Y de ahí, entonces eliges, ujú, ¿vale? Esa bien. es la información que yo he recibido. Ajá. Punto. No puedo hablar más porque es que no sé más. Claro, claro. ¿Y por qué crees, Juan Carlos, que sigue siendo hoy en día tabú hablar de todos estos temas? ¿Lo percibes? O sea, ¿percibes que incluso profesionalmente puede incluso afectar negativamente a nuestro trabajo como Sí, terapeutas, el sí, decir que conectas con este tipo de energías, sí. etcétera? Es muy simple. Por creencias limitantes. No hay más. Claro. Desde desde que naces, ¿de acuerdo? Eh, te meten en una programación de que tú eres débil, tú eres inferior, hay seres superiores energéticamente, hay gente con más experiencia, y tú eres esto, un ser insignificante. Ujú, Entonces te lo vas creyendo, te lo vas creyendo, te lo vas creyendo, ¿vale? Si a eso vas poniendo componentes a la coctelera, ¿de acuerdo? Que son inputs
que no vamos a entrar en detalles, pero que todo el mundo sabe, para no meternos en ningún tipo de follón y para respetar todas las creencias de todo el mundo, son inputs de tú eres pequeño, tú no sirves, tú no vales. Ujú, ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que evidentemente, ¿cómo te puedes atrever, ¿vale?, a pensar de que tú eres igual que los otros? ¿Pero tú quién eres? ujú, Mm, mm, ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque nos basamos siempre en una inferioridad. Y en mis canalizaciones o cuando yo he mantenido reuniones de luz o de información tal y tal, evidentemente, o sea, siempre nos dicen, vosotros, ¿vale? En la base sois igual que nosotros. claro. Lo único que organizacionalmente vosotros os habéis atrevido a vivir la experiencia humana. Pero nosotros estamos gestionando desde aquí, desde la oficina, ¿vale? Es como, por ejemplo, imagínate una pizzería, ¿de acuerdo? Que fabrica pizzas y luego están los repartidores, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo se vive la vida siendo el pizzero dentro de tu núcleo, ¿vale? O estar como repartidor, Ujú, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros seríamos los repartidores. claro, ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos al igual. ya, Estamos ofreciendo el mismo producto. Lo único que uno ofrece desde un sitio, nosotros lo ofrecemos desde otro. Pero el cla- que está viviendo la experiencia humana somos nosotros. Y aparte, el ser humano es el único ser que es capaz de regenerarse cada 24 horas y regenerarse energéticamente. ujú, Si no, es que estaríamos muertos ya. vaya, Nuestras enfermedades no las sanaríamos. claro. Nuestros cortes de la piel no se cicatrizarían. Y como esto explicaría 40.000. Sí, Por sí. lo tanto, a tu respuesta, mentalidades, inputs de ser inferior a. Ajá. Pero bueno, cuando eso se supera, ¿no? Se puede hablar libremente. Además, es que hay muchísima curiosidad. O sea, aunque Exacto. sea un poco tabú, luego ves que te preguntan, que Correcto, te genera mucho interés. correcto. Y para mí, ¿vale? Las cosas se superan, pero para mí las cosas se modifican. Ujú, Te atreves a ser distinto. Por lo tanto, te atreves a modificar tus creencias ahí está. y te reprogramas. Y con el sonido es que funciona así. Yo muchas veces he hecho sesiones de, por ejemplo, una cosa tonta y sencilla, ¿vale? Por ejemplo, miedos Ujú, intrínsecos que la gente tiene miedo a no sé qué y no sabe por qué. ujú, Pues muchísimas veces un ejemplo, un íntimo amigo mío tenía un miedo atroz a los perros. No se le podía acercar un perro a menos de 2 metros porque el tío se subía a un árbol. vaya. Me lo cogí, me lo llevé de fin de semana a la casa que tengo en los Pirineos. Pasaron un fin de semana de amigos. Vale, me llevé los cuencos. Lo enfrenté, no a uno, no, a 2 mastines de los Pirineos, que no son pequeños. ¿Vale? Vaya. El tío cagado de miedo por todos lados. Vale, me lo subí a la montaña. Le hice una sesión de cuencos, ¿vale? Una sesión regresiva para que viera de dónde venía ese miedo y de quién era ese miedo. Y realmente se dio cuenta de que dentro de un proceso meditativo ese miedo no era suyo, sino que era de su padre, Ujú, ¿vale? Porque a su padre de pequeño lo habían mordido y por lo tanto papá le decía al niño, cuida con los perros. claro, ya Y se por el lo amor explicó. incondicional que le tenía el hijo al padre, cogió ese miedo y dijo, yo como papá voy a tener miedo a los perros. ¿Qué hice? Le dice, por favor, coge ese miedo, devuélveselo a tu padre y que eso es suyo, no es tuyo. ¿Vale? Acabamos la sesión, perfecto, acabamos de comer, bajamos otra vez al pueblo y si lo vieras, fue bajar del coche, abrir la puerta, se le acercan los perros y el tío se puso a jugar con los perros. Madre mía, qué Y eso bueno. es real, ¿eh? O sea, Es y que lo es puedo presentar. impactante, sí, sí, lo sé que es real.
Y es que es maravilloso, ¿no? Que se pueda ayudar con estas técnicas, ¿no? Y estas herramientas que tú tienes. Además también, pues como decías, ¿no? También haces constelaciones familiares, ¿no? Entonces, También. supongo que con toda tu caja de herramientas en cada caso y cada situación, ¿no? Verás también un poco. Que de hecho, yo ya no las llamo constelaciones familiares, sino Sí, que las llamo constelaciones vibracionales. muy bien, claro. ¿De acuerdo? Porque para mí las constelaciones, sí, son constelaciones, evidentemente, no lo vamos a negar, pero le doy mi toque. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces introduzco lo que es el sonido dentro de las constelaciones familiares. Qué bueno, poder trabajar contigo y poder acercarse a ti, súper recomendable. Y yo te quería preguntar ahora, ¿qué proyectos son los que tienes actualmente o en vistas? Y si nos puedes contar un poquito. Vale, proyectos, tengo 1000 en la cabeza. Tengo 1000. Porque ahora justamente estoy en una faceta, lo que digo yo, de ser realmente, atreverme a ser realmente quien soy. ¿De acuerdo? Qué bueno. No el producto que la sociedad ha querido que sea. Ujú. ¿Sí? Entonces, hace un año, a mí me cayeron los 5 añitos, y entonces, desde que cumplí los 5 añitos, con un cero, mi vida cambió. Y entonces, a partir de ahí, fue un antes y un después. Y sé que desde entonces me dijeron, los colegas que no vemos, pero que están ahí, me dijeron, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir siendo el humano que eras o quieres ser más alma que humano? Y dije, me apunto a ser más alma que humano. O sea, eso lo tengo, pero clarísimo. Y entonces ahora me estoy atreviendo a ser el que soy, pero desde alma. Y aplicar y abrir proyectos siendo más alma que humano. Qué bonito. Bien. Y trabajar realmente desde mi pasión y desde el corazón. Ujú. No desde la necesidad económica que todos tenemos, obviamente, todos tenemos que pagar un alquiler, todo, hay que pagarlo todo, evidentemente, pero atreverme a trabajar desde ahí. Y entonces, desde ahí, quiero seguir trabajando, evidentemente, con el sonido, pero dándole una vuelta de tuerca y gestionar más desde el puro corazón y hacerlo desde el corazón y no desde la necesidad económica de que alguien me pague las entradas por un concierto, Claro. por ejemplo así. Ujú. Entonces hay proyectos, hay muchos, o sea, las constelaciones vibracionales, trabajarlas desde otro lugar, lo que son las canalizaciones individuales desde otro lugar, las terapias con sonido, cualquiera de ellas desde este nuevo lugar, en el cual evidentemente estoy más abierto, el wifi mucho más abierto, por lo tanto la cantidad de información o de energía que se gestiona es mucho mayor y empiezo a entender muchas más cosas que antes un poco limitado Ujú. por ser el personaje que era. Sí, tu ayuda es mucho más efectiva desde ese lugar, ¿no? Que desde el que Sí, todos nos sí, deberíamos de sí, conectar para... sí. Y no solo para los demás, sino para mí mismo. Para mí Claro, mismo, porque me estoy redescubriendo desde unos lugares, digo, ¿en serio? ¿Yo hago esto ahora? qué bueno. Es otra liga, es otra vibración, es atreverse a vivir la vida desde otro lugar. ¿Y dónde te pueden contactar si quieren trabajar contigo, ya sea presencialmente o a distancia? Bueno, básicamente en Instagram Ujú, es lo típico, @cuencos de cuarzo BCN, ujú. Lo o si pondremos escriben mi luego. nombre, exactamente, o si escriben mi nombre enterito en Google, desaparece toda la información mía, todo lo que llevo haciendo durante estos 20 últimos años de mi vida, o si no, me pueden llamar también por teléfono, o sea, me envían un WhatsApp 661 53 90 92 y a su disposición, o sea, es así de fácil, las cosas son fáciles. De verdad. Eh, Menos es más y las cosas fáciles son las que funcionan, o sea, no hay más. Totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos. ¿Y nos puedes, a modo de inspiración, dar alguna recomendación? Siempre pregunto al final de las entrevistas a nuestros invitados para inspirarnos, ya tengan que ver o no con los temas que hemos estado tratando. ¿Recomendarnos un libro? ¿Recomendaros un libro? Pues mira, actualmente me estoy leyendo 2 libros en paralelo, ¿de acuerdo? Uno es este, Mm,
¿de acuerdo? Este es más a nivel científico, que te ¿El explican autor? ¿Me experiencias. dices el título? ¿El autor es? Espera, Se eh, nos pierde. se llama James Nestor. Respira, de James Respira de Nestor. James Nestor, ¿de acuerdo? Es de, lo edita Planeta, Ajá. ¿de acuerdo? Es este. Lo que pasa es que con el fondo este, Muy recomendable, ¿no? Estás aprendiendo sí, ¿de acuerdo? Este es muy bueno. la nueva ciencia de Si una tienes, cuidado. si tienes una mente un poco científica, ¿de acuerdo? Que te gustan Ajá. los datos, que tal y tal y tal. Y luego, si te gusta experimentar con la vida, este, El proceso de la presencia. ujú, este me está encantando porque, y además me ha llegado en un momento de mi vida que he decidido aprender a trabajar desde mi propia alma y de realmente del quién soy yo verdaderamente, ¿de acuerdo? Sacando creencias, sacando todo, ¿vale? Pues este señor, el Michael Brown, que es el que ha escrito este libro, explica eso. Anda. Después de una vida de mucho bagaje y de mucho viajar y de muchas terapias tal y tal, ha cogido toda su experiencia y ha creado un método, es su método, y él te lo explica, y a partir de ahí gestionas. Y realmente esto no es un libro, eso es un manual Interesante. Tomamos nota. para tu día a día. Y además es que yo siempre digo, o sea, las cosas te llegan cuando estás preparado, ni Así más ni es. menos a entenderlo. Así es. Y todo libro tiene su momento y su lugar. Así que Exactamente. bueno, lo tenemos ahí anotado, a ver si llega pronto el nuestro, de experimentarlos, de poderlos disfrutar y leer. ¿Y una película, Juan Carlos? ¡Wow! Una película. Para mí hay tres películas que han marcado mucho mi vida. Uno fue, que es muy súper archiconocida, que le gusta a todo el mundo, una es Matrix, Mm, brutal, para ver las realidades, ¿no? que existen. exactamente, que es como yo lo vivo. ¿Me explico? Mm, existe, Ajá. existe. Dos, Avatar, Mm, ¿vale? Y una tercera es aquella que se titulaba En ocasiones veo muertos. ah, qué interesante. Que es del chavalín aquel pequeño y no me acuerdo cómo se llama el protagonista, Bruce Willis. Ujú. Pues en ocasiones veo muertos, pues es lo que me pasa. Te sientes identificado, ¿no? Con Mucho, el evidentemente, protagonista. obvio, Ujú, obvio. ujú. Sí, Y sí. una música, un sonido, una canción, bueno, aparte de los cuencos, los gons. Por ejemplo, a mí hay dos tipos por ejemplo, la banda sonora de Carros de Fuego, Mm, esa me encantó, que es de Evangelis, que esa es espectacular. Y, por ejemplo, hay una cantante que me parece que es escocesa, se llama Lorena McKennitt, ujú. que también me conecta muchísimo. Y, como no, evidentemente, U2. Ajá. U2 también o Buena sea, música. hay canciones de U2 que son muy buenas. O, por ejemplo, hay músicas ya a nivel nacional. Nuestro poeta nacional es Fito y Fitipaldis. Ujú. Es un poeta de tres pares de narices. O sea, yo muchas veces en mis talleres pongo sus canciones para que la gente haga su propia interpretación. Sí, con esas letras profundas, ¿no? Son espectaculares. ¿Me explico? Ujú. O sea que Qué eso me bien. gusta. Y por último, un viaje o lugar. Viaje o lugar. Vale, viaje. Yo hice un viaje iniciático que me marcó muchísimo, que me encantó hacerlo, que fue Senegal. Mm, 3 semanas en Senegal. eh,
África, mamá África, te lo enseña todo y te marca de por vida. Y además tuve la oportunidad de vivirlo con gente autóctona de Senegal, ¿vale? Me fui de lo turístico y tuve la ocasión de conocer muchas aldeas, a conocer mucha gente y conocer el auténtico Senegal, no Muy el bien, ellos también turístico. el sonido, ¿no? Y aparte, al ser medium, ahí fue conectar con muchos hombres sabios de la tribu o los chamanes de la tribu, y entonces explicarles lo que, como yo vivía las cosas y ellos cómo lo vivían, y el placer de poder sentarte delante de un señor, un chamán, un abuelito, que lo único que lo ves son arrugas y tiene unos ojos cerraditos, y, y hablar con él simplemente sintiéndolo energéticamente y con un traductor, y es un regalo. O sea, Vaya, es un regalo, fue un regalo para mí. Y un lugar en el cual muy mágico para mí, que evidentemente me ha visto crecer y me ha visto nacer, es la montaña de Castanesa, que es una montaña que está en la provincia de Huesca, es un pequeño valle, el Valle de Castanesa, que es donde voy a recopilar pilas cada vez que puedo, porque está al lado de mi pueblo, y subo para arriba para la montaña, y muchas fotografías que tengo en mi Instagram de alta montaña, que me he subido los gongs, me he subido los cuencos, me he subido todo ahí arriba, y toco allí, es un placer, es un placer. Ese es mi... ¿no? Con la naturaleza, que necesaria también Correcto. volver a nuestras raíces también en ese sentido, Justo, ¿no? Y justo. ahí, como tú dices, a lo sencillo, a lo básico A lo también. básico. Ujú. ¿Sabes la típica carta del tarot que dice que está medio, que el hombre está al revés? Sí, Está, pues, nada, ¿no? Algo así. el- no, O no no me es acuerdo cuál esa, es, que no es que sé. bueno, para mí estar ahí arriba es estar tocando el cielo y a la tierra a la vez. Es buscar el puro equilibrio Claro que sí. Con los pies en la tierra y con la y cabeza en el cielo. ahí es donde nos gusta estar. Pues muchísimas gracias, Juan A Carlos, ti, por este ratito y por haber estado en una cita contigo. Así que por mi parte, namaste gracias. y Yo ahora, gracias. yo ahora en plan de broma te digo, nada más café. Hasta pronto, seguimos en contacto tú y yo y ha sido un placer, como siempre. Perfecto, muchas gracias. Un Gracias. abrazo, hasta luego, chao.